episodio 63. Hola. En el episodio de hoy tenemos un invitado. Bueno, antes de empezar de lleno, muchas gracias por acompañarnos otra vez en la semana. Estamos a sus órdenes, Robert Merca. Eli Burciaga. Gabriela Acosta. ¿Y qué tal? ¿Vieron todo lo que pasó con la ida de Facebook y WhatsApp y Instagram? ¿Sintieron que se les fue el mundo por un segundo? Güey, me tuve que levantar de mi escritorio para ir a sacarle copia y llevar la copia del IFE, güey, porque no la pude mandar por WhatsApp. La neta sí fui afectada. Sí, de hecho yo estaba buscando trabajo en otra parte, güey. A ver, ¿cómo era eso del radio y los periódicos? Hacer publicidad del radio y periódico. Qué terrible. ¿A ti no te pasó nada con el...? Sí, porque, digo, no se da cuenta uno cuántas imágenes comparten el día hasta que no puedes compartir Los imágenes. sneakers. Oye, eso sí. No me puedo expresar a gusto. Ya es una, ¿cómo se llama? Bueno, los memes de que se había caído, no podías compartirlos. Güey, qué terrible, sí es cierto. Los memes de que- Maldito círculo vicioso. Así estábamos yo y mi hermano, ve. Comunicando. Sí, o sea, vintage, pues. Análogo. Digianálogo. Sí. Bueno, pues en el programa de hoy tenemos un invitado muy especial, Ocean Rodríguez, el hijo pródigo de Mazatlán, del carnaval para acá, está en boca de todo el mundo y es bien chido pues tenerlo como invitado y saber que ha hecho muchas más cosas que carnaval. Se van a sorprender con todo lo que ha tocado este muchacho. Pero espérense, porque... No digan todo lo que he tocado. Bueno, todo lo que ha hecho, creado con Gracias, gracias. ya no quise decir nada. Siempre Oye, le dicen a todos que por la son cura. invitados especiales, ¿no? No. A todos No, les pero dicen sí es lo súper mismo. especial, les voy a decir Como por qué. 63 de 60. Aguanta. No, porque ha sido el primero que se nos ha rockstareado bien pasado. Pero no, de es que lanza. mira, voy a platicar cuál fue el asunto. Ay. Me voy a justificar. Es que Échale. te digo algo, en carnaval ya, o sea, bueno, vas a decir que me rockstaría más. Ya me habían entrevistado tantas veces y me habían preguntado tanto lo mismo que dije, güey, pues ya estoy muy Pero expuesto. no te ibas a divertir igual como No, aquí. pues es que todavía no sabía de lo que se trataba. No, nos ninguneó. Sí, Igual no eso te- No fue eso. No, te digo algo, fuera de broma. Tuve un chingo de entrevistas. No o los sea, conocía, no sabía quiénes No. eran. Fuera de broma, ya llegaba un punto que hasta yo decía, puta, güey, ya es demasiado, cabrón. O sea, ya me veo Está bien, mucho, ¿no? perdonado. Bueno, entonces, como La actitud magazine ya oye, pero ya vimos todas esas revistas, ya vieron también ustedes, no les vamos a preguntar nada de eso, vamos a preguntar de otras cosas más chidas. pregunto porque es las únicas que sé responder. Luego salimos. ¿Cómo me las aprendí? La de la diamantina, A ¿no? ver. ¿Cómo se te ocurrió ser de Mantina en este Sí. espectacular carro alegórico que fue? a Oye. ver, ya empezaron los comentarios. Güey, ya empezó, sí, güey. Raúl Palacios, en Mazatlán el sargazo, estamos al chingazo. Ah, huevo. Y hay otro mejor. Es que hago todavía. eslogans, ¿eh? No me quieren dar chamba aquí. Güey, te vamos a contratar en la fábrica, la neta, de Netflix. Bueno, yo pienso que los que te están conectándose ya te conocen, entonces, pero hay muchos que no te conocen. ¿Nos puedes decir un Sí. poquito, presentarte qué haces? Bueno, les voy a contar la misma que decía en el carnaval. Soy Ocean Rodríguez, a la del público, ¿no? Soy Ocean Rodríguez, soy orgullosamente mazatleco, tengo 40 años, vivo en la Ciudad de México, tengo una compañía que se llama Artefacto Sets, nos dedicamos a hacer escenografías y sets para comerciales, programas de televisión, videoclips y para giras de cantantes. Llevo 15 años en la Ciudad de México haciendo sets y escenografías y pues nada, ¿qué va pasando por aquí? Oye, ¿nos puedes compartir un poquito de cómo inicias en la historia de hacer sets? Sí, pues de alguna manera fue como medio obligado porque estaba en el ICO, en la prepa del ICO, se le ocurre a César Montelón que Saludos a César. saludos a César. Él tuvo la culpa de que yo haga escenografías. ¿Y le agradecemos o No, sí, se lo hacemos de sí, pedo? no, pues, yo quiero mucho al gordo. Y se le ocurre hacer como una compañía, o sea, hacer una obra musical ahí en el ICO, que empieza a crecer mucho el proyecto y
yo siempre hacía como dibujos y hacían concursos y los ganaba. Y la maestra Pantoja, saludos también, me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer la escenografía de la obra de teatro que están armando? Y él le decía, no, pues en aquel entonces mi vida circulaba alrededor de mi novia, que era salir de la escuela, llevarla a su casa, recogerla, llevarla a las porristas, esperarme, llevarla de las porristas a su casa, y así era de intrépida mi vida. En aquel entonces. Levanta más de Entonces, ¡vamos, chicas! Entonces, a eso se reducía mi vida y yo decía, no, pues no va a salir como de esa rutina y como que uno no se preocupa por hacer más actividades de las necesarias, ¿no? Entonces, primero me ofrecieron firmarme las prácticas, les dije que no. Y ahí que las consigo en otro lado. En la iglesia y juntando Como misionero, como chofer, Ya así se ve como prácticas. Sí, que me la firme mi novia de mayordomo. Después me ofrecieron puntos y ya la paga fue irresistible. Me alcanzaba para salir con 8 en todas las materias y llegar y hacer muy feliz a mi mamá. Entonces terminé diciendo que sí. Al principio me costó como mucho trabajo, después le fue como agarrando el gusto y viendo de lo que se trataba. Todos los días llegaba con los dedos amartillados de que pues no sabía pues mucho rollo de técnica de manejar herramientas y eso. Es un éxito la obra de teatro, nos va muy muy bien. De ahí empiezo a hacer escenografías para academias con Lucero Martínez, que tenía una academia de flamenco. Con Lourdes Telles también trabajé. Y después descubrí un nicho de mercado que era la ambientación de Halloween de los antros del puerto, y que eso me permitía entrar y salir en Halloween de todos, y yo trabajé. ¿Puedo decir marcas? Claro. Bueno, algunas ya Patrocínanos. ya fallecieron, pero pues trabajaba para el señor Flox del restaurante, para Su House, Valentinos. Para que Bora más o Bora. menos calculen qué fecha fue, ¿no? Sí. Sí, Porque, con el bueno, subhouse hace como... Sí, su Espérense, No es que calculen. A ustedes les Ah, les da la idea. Sí, tenían como 5 años. También en mundo banana. Se habían pasado. Lo veo por afuera. ¿El Bananas también les tocó? Sí, pero porque me gusta el changuito, no porque podía. No porque me llamaba la atención el lugar. No, no les tocó. Sí me tocó. ¿Cuántos años tenía, Gabriela? Como 10, no me Ah, acuerdo. entonces no le tocó, o sea, no Tengo entrar. 27. A mí me tocó entrar tardeadas al mundo bananas, me acuerdo, no en la noche, pero sí era A las como- taquizas debió de haber sido. No, En el bananiza, Mora la me tocaron las bananiza, güey, a taquizas. la Me bananiza. disculpan las tardeadas. Las tardeadas. Y las fiestas de espuma. Y Bueno. pues bueno, trabajé ahí en eso. Después sale en el periódico antes se usaba que uno buscaba trabajo en el periódico y venía un anuncio. Chavos, esto se usaba. Análogo Y venía Se fue el WhatsApp ese día, seguro. venía un anuncio, ¿cómo le llamaban? Anuncios Clasificado. clasificados, decían. Entonces venían en una parte del periódico y venía que buscaban un escenógrafo en el hotel. Sí, gran prestigio en Mazatlán. Busca. Sí. De que no sabía tanta confianza, pero tú me las marcabas. A ver qué una sin marcas. Empresa reconocida. A ver Sí. si era De cierto. ramo. Si era cierto lo que pagaban, ¿no? Y bueno, ahí fui y fui a una entrevista, me fue pésimo en la entrevista. Yo pensé que no me iban a contratar porque tenía 17 años, estaba ahí todo delgadito. ¿Y qué estaba buscando? ¿Qué decía específicamente? Decía, o sea, venía como un anuncio clasificado completo, era cuando iban a abrir el All Inclusive en el Hotel El Cid, que son, y estaban buscando gente para hacer el equipo de actividades, que eran como la gente que trabaja en la alberca, bailarines para los shows, vestuaristas, coreógrafo, escenógrafo, y buscaban un tramoyista. Yo fui y dije que era escenógrafo, y dije, ni me van a creer. Me fue pésimo en la entrevista, me cayó muy mal el que me hizo la entrevista, y yo creo que yo a él también. En aquel entonces no existían los celulares y dejaba uno como de referencia a otra persona. Me encuentro a mi amigo, cortan el teléfono de mi casa esa vez
Y después me encuentro a mi amigo y me dice, oye, te hablaron del sitio. Y ya, no mames, sí, que te presentes o que vayas y no sé qué. Y dije, güey, me fue re mal. Y ya llegué y me dicen, el trabajo es tuyo. Y yo, muchas gracias. Y ya voy y le digo a mi mamá, oye, me dieron el trabajo. Y me dice, ¿y cuánto te van a pagar? Se me olvidó contarles que cuando llené la solicitud, antes se llenaban solicitudes así de que compraban la papelería. No sé si todavía se hace. Bueno, no se ha perdido esa bonita tradición. Entonces, llené toda la solicitud y decía, ¿cuánto sueldo quiere tener o algo así? Y me acuerdo que estaba mi mamá en la cocina y le digo, oye mamá, ¿cuánto ganas? Y me dice, 8,000. Digo, aquel entonces, ¿no? Y yo, 8,000 pesos. Y me acuerdo que cuando ya salí de la entrevista y me dicen, ya el trabajo es tuyo, le marco a mi mamá y le digo, oye mamá, me dieron el trabajo. No, digo, sí. El viper, ¿le puedo mandar ese mensaje? Le marco. ¿Qué onda, güey? Pero eso es de doctores, ¿no? ¿Eres doctor? Mis papás. Sí. Pues eso era de doctores. Sí. Eso es más vintage. Vintage clínico. Le marco y me dice, ¿y cuánto te van a pagar? Y le digo, no, pues no sé. A ver, regrésate y pregunta. Y ya pregunto. Y le digo, ¿cuánto van a ganar? No, pues lo que dice ahí. Pues ya ganaba lo que me acaban dando el trabajo. Duré como 4 años. No sabía hacer muchas cosas, pero sobre la marcha iba ahí aprendiendo. Es lo de menos. Sí. Digo, todavía uno no sabe cómo. Todo es cuestión de actitud hasta que no te vuelas un dedo. Porque hasta la fecha seguimos aplicando, o sea, sí, o sea. Dilo. Nunca se niega nada ante los Jamás clientes. en la vida. Y ya después, a ver cómo le haces. Dice, Einar Broden Ibáñez. Te manda saludos Mario Ibáñez, que fue quien te entrevistó. Sí, Mario Ibáñez fue el que me entrevistó. Hola, Mario. Después hizo mi cuadro. También Francisco Arce Camarena. Sí. ¿Cómo? Francisco Arce Camarena, que también hablemos. Dice, saludos amigos de Hablemos Merca, saludos. Y salúdenme a Austin Rodríguez, talentoso y divertido amigo. Gracias. Y ya tenemos una También ya vino el pregunta. programa. Ya van 29, ¿eh? ¿Cuántos? Sí. ¿Cuánta gente? Vamos. El récord. Vamos por 100. Yo nada más, ¿cuántos deben de ver? ¿Cuántos? 29. Los que tú quieras, consigue más. A los 30 yo ya me voy. No, mentira, vamos por más. Compártanlo, amigos. Bueno, ¿cómo pasas del CID al DF? Trabajo en el CID como 4 años. Hay recorte por temporada alta, temporada baja. No sé si eso se usa. Recortan, me liquidan y estudio yo en la universidad. Primero entro a la UAS, me salgo de la UAS, luego ya me podía pagar la carrera y entro a la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. Sí. Estudio en la universidad ahí, abro una agencia de publicidad y de diseño, no me paga nadie. No sé si ahora ya lo paguen, pero no me pagan. No, pues antes menos pagaban el diseño. Traen a la agencia. Un amigo, estaban filmando una película aquí de motocross. Y un amigo me dice, oye, yo conozco a un director de arte, viene a lo de la película, entrevístate con él, si ya te va bien haciendo escenografías aquí, pues seguramente en la Ciudad de México te va a ir mejor. Me ofrece trabajo, duro un tiempo ahí como decidiéndolo, me voy para allá y literal a empezar a cargar cajas. Me voy con 2,000 pesos que me prestan, con una mano adelante, otra atrás y un cartón de bachoco lleno de ilusión. Fue a la capital. Sí. Y pues nada, ya llevo 15 años. No, y pues empiezo a trabajar en proyectos, en comerciales. El primero en el que trabajé cargando literal cajas fue un comercial de Fundación Televisa. Y después pues bueno, ahí me fui fogueando. La verdad es que a mí me fue bien rápido. Yo siempre le he apostado a que creo que me iba muy bien porque le caía muy bien a la gente y era parte del... Pues aquí dice que eres mejor estando pero que se mora. Ya me voy a dedicar a eso porque están más pesados los libros los muebles que el micrófono. Sí, oye. Entonces, ¿cuánto tiempo duraste de empleado hasta que decidiste? De empleado, el primer proyecto que ya me dieron solo fue como a los 8 meses.
Y luego también ya estaba trabajando en MTV Latino, en la Ciudad de México. Y estaba como de base. Bueno, no te voy a preguntar la fecha, pero ¿quién estaba de conductores? Bueno, a mí, o sea, yo era fan de... ¿Qué videos ponen en la mañana? Fan de MTV. Yo era, yo era fan de MTV, siempre había querido trabajar en MTV. Conozco a un productor que trabajaba en MTV, yo haciendo un videoclip, y me dice, oye, ¿no quieres trabajar en MTV? Porque o sea, ya no tenemos escenógrafo y se van haciendo como set chiquitos para hacer las entrevistas. Yo trabajé cuando estaba el Gabo Ramos, que también es muy cuate, saludos, ojalá no esté viendo, que eran los 10 más pedidos. Ajá. Top 20 VH1, que también salía. Hacíamos weekends, creo también, y bueno, me tocó hacer especiales de los Jonas Brothers cuando recién empezaban, The Rasmus. Era ya en TV de cadencia, no estaba Alfredo, no estaba Arturo, no estaba Ruth, no Arturo, estaba... yo recuerdo ese, mi hermano. Es que te digo algo, yo creo que era otra época, o sea, sí, yo era muy fan de cuando estaba Ruth y Arturo y Alonso y otros, pero era otra época. Hasta la fecha trabajo en MTV, entonces. Pero no ya estabas ahí, o no voy a sea, decir. de verlo de morrito y ya llegar y estar... Es que te digo algo, todo el mundo habla de las oficinas de Google, Sí. ahora, las oficinas de MTV mucho tiempo antes eran igual de divertidas que la de Google. O sea, literal era toda una experiencia. Desde antes que se ir en la pusiera de mañana. moda. Sí, o sea, era una oficina muy divertida. O sea, yo me acuerdo que casi todos éramos como de la edad y yo tenía 25 años, entonces ¿Sabes la un mayoría morrito? eran productores y pues más o menos de la edad. Que hasta la fecha sigo trabajando con ellos en producciones que todavía coincidimos o que me siguen dando el trabajo ellos. Oye, ¿Qué has colaborado de MTV ahorita que nos puedas compartir? De MTV, bueno, ahorita acaban de pasar los Miau. No hice el set grande, pero hice uno para las transmisiones de los Miau para MTV UK, para Londres. Pues bueno, hice Acapulco Shore 3, 4 y 5 creo, o creo que desde la 2. Me quiero acordar que otra cosa. Comedy Central, Shark Tank también, digo, no son de la misma cadena, pero que ahorita estén al aire está Stand Up Comedy, Comedy Central presenta, Bar Central, que sale Consuelo Duval, Shark Tank México, que está en la 4ª temporada, ahorita se transmite por Sony, y creo que ya. ¿Cómo es? Bueno, te ibas a preguntar. ¿cómo haces todo el peloteo creativo para crear y imaginarte o montar todo el set? Depende del proyecto, porque muchas veces los comerciales obedecen mucho al lenguaje que la marca quiere dar y son mucho más rígidos o más, pues tienen mucho más en juego que, por ejemplo, lo que pueda suceder con un videoclip o con otro proyecto que te permite más flexibilidad o hacerlo más divertido, como un programa de televisión como los de Comedy Central o los de MTV. Pero, por ejemplo, si es una marca, imagínense estar cuidando los detalles de un proyecto. Acabo de hacer uno para Liverpool, que casi todo es digital. Entonces había juntas desde mucho tiempo antes como para ir viendo qué era lo que quería comunicar la marca y qué sucedía, que después parece que son cosas tan tontas, pero se clavan demasiado, como qué tanta cercanía quieren que tenga con el mueble, o si lo toca o no lo toca, o si existe una niña o no existe una niña, o el target o el nivel socioeconómico que quieren proyectar, o por ejemplo cuando es un set y quieren que sea aspiracional para que la gente desee tener eso. Entonces ahí entra mucho de la comunicación, porque por lo regular pensamos que la marca o en un comercial se basa en lo que comunican a partir de lo que hablan o de la actuación, pero a mí me toca comunicar a través del set, y muchas veces creo que lo mío es más difícil porque se tiene que comunicar muy rápido en una sola toma y de rápida lectura. Sucede mucho que hay licencias creativas que luego se permiten, mucho en los comerciales, que a veces uno lo ve en la tele y dice, ay, eso no existe, o eso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo,
yo hacía los promos del Señor de los Cielos. Y luego había veces que decían, es que están demasiado abiertas las rejas, por ahí podría irse. Pero si tú pusieras unas rejas más cerradas, no te permitiría verlo tan rápido lo que sucede dentro de la cárcel. Entonces, con esos, o sea, como ese ejemplo, hay muchísimos otros. Digo, la verdad es que a mí lo que más me divierte es hacer videoclips. Digo, ahí estamos viendo parte del reel de la compañía. ¿Por qué te gustan más los videoclips? Pues al final te divierte porque te dan mucha más libertad, es más divertido, no es tan rígido, no estás como que cuidando todo el tiempo, siempre hay una atención mucho más grande en el set cuando es un comercial, porque pues hay mucho más dinero en juego y la marca, y te digo algo, tienes al director pidiendo una cosa, al creativo pidiendo otra, al cliente pidiendo otra, digo, cada quien, y al productor diciéndote que no alcanza el dinero, al productor ejecutivo diciéndote que no te alcanza el dinero. Nomás tienes $1,000, nomás tienes $1,000. Sí, entonces pues digo, ahí es estar como mediando de alguna manera y te conviertes en administrador y al mismo tiempo, y digo, yo estudié diseño gráfico según para no pelearme con los números y terminé ahí como contador. Pero, pues bueno, también es que me han tocado hacer videos como muy divertidos o emblemáticos o que les ha ido muy bien. Oye, ¿y has tenido así un proyecto sin decir nombres, si no se puede y demás, que hayas dicho, bestia, güey, fue un fail? Yo tenía como que planeado tal cosa, me salió todo mal y ya después tuve que parchar para que saliera, o simplemente no salió. ¿Sabes qué pasa mucho? En un principio me frustraba mucho. Por ejemplo, sucede que armas el set y termina viéndose en el comercial nada, o son medium shots o están demasiado cerrados, y yo hice un set muy cañón, pero terminas entendiendo que estás trabajando para una marca y para un cliente y que ellos deciden qué es lo que quieren ver. O por ejemplo, luego pasaba que contrataban a una celebrity o a una modelo que traían y les costaba millones de dólares, y yo después decía, no, pues sí, o sea, les costó muy caro, entonces seguramente lo que quieren ver es ver a la modelo. Entonces ya vas como entendiendo y te sensibilizas de que pues ellos están pagando y ellos deciden qué tanto se va a ver o qué no se va a ver. Sí me han tocado comerciales que terminan siendo un desastre para mí, o sea que no depende tanto el arte de mí o cómo va a quedar el set, sino que yo llego y presento algo muy padre y empiezan a quitarle y a quitarle y a quitarle. Una vez me pasó algo, no voy a decir nombre, y si pueden verlo en Netflix, me hablaron para hacer un especial de Sofía Niño de Rivera, que está en Netflix, y yo pues toda la noche nos amanecimos. El que sale bailando ballet al principio. No, el segundo, en donde se supone que se cae. Sí. Véanlo, es en el auditorio. Vi uno, no. Es en el que dice, ¿es tortilla? No sé qué. No, ¿cómo se...? No recuerdo. El set es un set azul de puras telas. Entonces diseño yo un set y nos amanecemos ahí con el renderista y terminamos el set. Me voy amanecido al auditorio porque ya era el scouting y teníamos que... Me dieron el proyecto demasiado, con muy poco tiempo, creo que tenía como 3 o 4... Está muy estresado porque está días, sí. Tranquilo, güey, no pasa nada. Se ve la iluminación. Bueno, llego con el set muy bien hecho y yo súper emocionado, y me dice Sofía, me dice, mira, ella es Sofía. Mucho gusto, Sofía, me da mucha risa lo que dice. Y me dice, está muy padre, está demasiado padre. No quiero algo tan padre. Y yo, va a ser más padre. Y le digo, seguimos escuchando. Ok, le digo, pero pues, como, ¿por qué? O sea, digo yo, a mí me contratan para hacer lo que más, sí, yo soy un chingo. ¿Qué te pasa? ¡Eso! Entonces al final, ella me terminó explicando que lo grabaron para transmitirlo en Netflix. Está en Netflix, si quieren, véanlo, o no lo vean porque no le gusta. Ella lo que me decía es que no quería que se distrajera la gente en otra cosa y que estuvieran concentrados, porque de ahí dependía que todo el show le estuvieran viendo y que la gente se riera. Y era un auditorio nacional, o sea, es la primera estandopera que llenaba
Creo que es la única. Entonces, al final yo entendí que de eso se trataba y tuvimos que quitar cosas y yo quería que la escenografía se moviera y que tuviera... Digo, al final cada quien jala agua para su molino y, Claro, sí. y Es dije, que no, sí. que no se rían, lo que se tiene que ver chingón aquí es el set. Y digo, al final tenía razón, pues, pero sí sucede mucho que terminan metiendo mano y, por ejemplo, de lo que yo enseño y que digo que yo hago, termino enseñando como el 50% de lo que hago. Hay muchas cosas que, como todos, me apenan. Y no las presumo o no digo que yo lo hice. Oye, no te vayas, pero ya tenemos 33. ¡Vamos! No, llegamos a 35 Vamos. ahorita, pero... Háblele a mis tías. Para llegar a 50. Tengo otra pregunta. Ya dijiste así como los que no te han gustado, pero el que fue el reto más grande, el que dijiste, no, me quedó bien chingón esto y no pensé que fuera a quedar así. Bueno, les voy a contar de mis favoritos y luego les voy a contar otros que han sido muy buenas experiencias, aunque no hayan sido muy buenos sets. Pero, por ejemplo, yo en algún momento hice la campaña de Julio Regalado, cuando todavía estaba con la Comer, que es la campaña más grande que se filma en México. Eran 9 días. De hecho, entrábamos con unos carros alegóricos que teníamos que armar y desarmar todos los días. Por un asunto más que del diseño, por la capacidad, pues éramos como 250 personas solo de mi departamento. Y ahí pues ya te mides que eres un director de arte que tiene la capacidad para hacer una campaña tan grande. El del Palacio de Hierro, del Palacio de los Palacios, hasta la fecha sigue siendo uno de mis favoritos por lo que representaba. Sí, y ¿sabes qué pasó con ese? No terminaba en el Palacio de Hierro y no se podía hacer el comercial adentro del palacio. Querían mostrar mucho la arquitectura de ahí, entonces teníamos que hacer una abstracción de lo que iba a suceder. ¿Tú lo reconstruiste? No que lo reconstruyeras tal cual, pero por ejemplo había ciertos elementos que por ejemplo había un domo que ese sí lo replicamos exacto, pero luego había muchas cosas como de esencia que tenías que abstraer del espacio o de sensibilidad y pues bueno, ahí nos tocó filmar con Carmen del Orifiche, que es esta modelo que empezó a los 19 años y que es la modelo más longeva del mundo y nos tocó con David Gandhi, que también es la imagen de Dolce Gabbana, de Dolce Gabbana, y Elizabeth, no recuerdo la otra, pero pues era una producción sota con muchísima ¿Me puedes gente. compartir quién dirige o quién contrata para esas grandes campañas? ¿Contrata directamente la empresa o contrata la agencia? Pues, contrata por ejemplo, normalmente como el circuito, por llamarlo de alguna manera, funciona, por lo regular tienen una agencia, tiene una iguala, por ejemplo, el Palacio de Hierro lo lleva Terán, que es la agencia, y Terán contrata o pichan, o sea, pelean la campaña y la visualizan y la presentan, brifean a 3, 4 directores, esos directores presentan su visualización o su forma de filmarlo. La agencia crea la creatividad y hace el line o el copy, y lo presenta como ellos se los imaginan y luego ya bajo la óptica de lo que puede hacer un director o otro o el otro, y luego esos directores muchas veces ayudados por sus departamentos, yo soy freelance y a mí me contrata un director o otro, presentan, oye, mi director para esta campaña quiero que sea Ocean Rodríguez, y a veces pues presentan el reel y uno lo gana. Después de ahí pues ya se pasa a la casa productora y la casa productora ya lo tiene en sus manos y va contratando toda la producción, y dependiendo de lo que se necesite pues puede haber que haya efectos especiales, animaleros, que son la gente esta que se encarga de los perros o de los animales que tengan que ver efectos o economos para cuando se trata de comida o es un comercial ahí. Hay producciones que pueden ser muy chicas y hay unas que son inmensas, que son las que más te llenan. Por ejemplo, esta del Palacio, teníamos 5 foros al mismo tiempo en Churubusco, que pues, Churubusco es la meca del cine mexicano y de las producciones ahora. Entonces pues, yo me acuerdo que yo entraba y me llenaba de orgullo ver que todos
los foros estaban como de esa calle, es una callecita en el medio, que estaba producción en la que yo controlaba todo, entonces pues imagínate, era una locura. Shark Tank me gusta mucho, o sea, lo veo y lo vuelvo a ver y me parece que es un set que quedó muy, muy pulido, que a pesar de que ha pasado 4 temporadas me sigue gustando cómo está todo acomodado y la ambientación y cómo lo hacemos. Y luego de experiencias me tocó filmar con Pelé, y era una campaña súper sencilla filmamos en el Estadio Azteca, y después era un set donde pasaba un balón por la pantalla, era una pantalla de LG que se supone que era tan clara la imagen que era como si fuera real, entonces Pelé daba el cabezazo. A mí no me gusta el fútbol, pero pues era Pelé, había muy poquita, la producción era muy chiquita porque así lo habían pedido, porque el señor pues ya era una persona adulta, y como no había nadie más, yo terminé cachando 50 y tantas cabecitas de Pelé, pues. Y luego también hice la campaña de salida de Calderón, del sexenio de Calderón, y bueno, pues tampoco era muy fan de Calderón, pero pues me permitió filmar en Los Pinos, en Palacio Nacional, que era una locura, o sea, estar acomodando las cosas de ahí del palacio y poder estar ahí con la silla de Porfirio Díaz, que hasta la fecha Andrés Manuel se sigue sentando en esa silla, que hacer el set de Carmen Aristegui también, que ahora cuando regresó por internet, y convivir con ella y que ella estuviera ahí como hablándolo, pues como que siempre hay ciertos proyectos que te llenan más de orgullo por lo que representan que por mi trabajo en sí de cómo lo voy a diseñar, y pues te llena de orgullo terminarlo haciendo, o sea, nunca, digo, decoraba el Valentino, sí. Sí, entonces así pasa y pues nada, lo divertido de esto es que nunca sabes en qué vas a acabar haciendo, todo el tiempo cambian tus clientes, todo el tiempo cambia lo que vas a hacer, y eso es lo divertido. ¿Solo has trabajado aquí en México o ya te aventaste al extranjero? Colombia. Trabajé en Bogotá, hice la primera temporada de Shark Tank Colombia. En Miami hice los videos de X de J Balvin y Nicky Jam, y el del préstamo de Maluma. En Cuba hice una campaña de Aeroméxico, también ahí en Cuba, y creo que ¿Y cómo fue cruzar la barrera, bueno, de Mazatlán al DF, del DF sí. a ser internacional? ¿Sabes? ¿Sabes qué creo que siempre es el resultado de hacer muy bien el último trabajo para que te lleve al que sigue? Entonces, por ejemplo, a mí trabajo con Jesse Terrero, que es un director que trabaja mucho con reggaetoneros, es un puertorriqueño, o sea, de segunda generación gringa, es estadounidense, y él me hablaron para hacer un video primero de Enrique Iglesias con Marco Antonio Solís. Se cae la locación porque era como en diciembre y iban a hacerlo en el Casino Español de la Ciudad de México, pierden la locación, entonces ya estaban, Enrique Iglesias venía algo a México y tenían que filmar a como diera lugar. Yo terminé diseñando un set ahí rápido y les dije, consíganme un foro, yo lo voy a resolver así, solo no quiero que me presionen. Tenemos 12 horas y quiero tener las 12 horas yo libre para hacerlo. Como que él no tenía mucha fe porque era la primera vez que trabajábamos. Ya cuando llegó al set y lo vio bien. No tenía tampoco opciones, supongo, ¿no? Sí, no tenía opciones, era eso o nada, y sabiendo, y él hablaba conmigo y me decía, es que yo llevo haciendo videos con Enrique Iglesias hace años, entonces no puedo perder esta campaña, estoy en tus manos, y le decía, está bien, solo dame chance de hacer yo mi trabajo, sin presionar. ¿Y cómo hacen? ¿Tú te involucras en todo lo de escoger la ubicación de las locaciones, o a ti ya te las dan, o a veces te las dan? No, sí tiene mucho que ver. Por lo regular decidimos el director, el fotógrafo, el cinefotógrafo y yo, pero sí muchas veces
cae mucho el peso porque yo visualizo qué se puede hacer en la locación. Si tiene la puerta Sí, grande, si cierto. está alto, si está Sí, chaparro. pues más bien cómo suceden las cosas, o sea, no va a parecer tonto, pero literal como el gordito de Hangover. Llego a la locación y empiezo a ver cómo la voy o sea, cómo pueden entrar los muebles y dónde va a quedar y este espacio, y si tiene una ventana, en dónde le puedo hacer una ventana o no, o una entrada de luz, o si el piso, o si... La verdad es que me divierten mucho los sets que son como muy reales o como más dramáticos, como cuando hice como 3 temporadas de los promos del Señor de los Cielos, y esos me divertían mucho porque por lo regular eran lugares muy lúgubres, muy oscuros. Oye, ¿qué te dije? Eres de Sinaloa, dáselo a él. Él entiende. Pues es que siempre lo cuento, pero no sé por qué pasa que piensan ellos que uno es vecino de algún narco o que sabes qué sucede con los narcos o sea, de manera muy cercana. Entonces sí pasaba mucho que me preguntaban, oye, ¿y cómo qué camioneta llevan? Y yo, no sé, o sea, veo las mismas noticias que tú y eso. Cuando hice el Chema, que era como la historia del Chapo, a mí me tocó replicar el túnel y ahí estaba padre porque había mucha información y había reportajes de conductores que se habían ido a meter al túnel, entonces tenía muchas referencias y ahí estuvo padre porque era literal una investigación de ver de qué lado estaba colgado el tubo, cómo estaban puestas las lámparas, qué moto era, qué marca era, cómo la habían adaptado para que pudiera pasar y luego hacer el truco de cambiar el tubo del otro lado para que la moto viniera del otro lado y se sintiera mucho más largo el tubo. Porque no hicieron el túnel completo, no fueron al túnel a Pues que, grabar. ¿sabes qué pasaba? Que eran 30 metros y en el dolly a la velocidad que iba eran segundos, duraba súper poquito. Entonces tuvieron que pasarlo para el otro lado y que pasara. O sea, el túnel que veían todo era falso. Ay, Lucio. No, pues es que es parte de mi chamba, pues que termine viéndose muy real. Y luego estaba padre porque había muchos efectos especiales, pues entonces en esos promos siempre había cosas interesantes que pasaban. Pregunta, ¿quiénes conforman el equipo de Artefactos Sets? Uh-huh. De base somos como 12. Hay una cabeza administrativa porque pues yo estudié diseño, porque soy diseñador gráfico. Tiene un asistente administrativo, la persona que está en la oficina. Hay un jefe de taller que es súper importante y yo creo que el constructor que tengo es de los mejores que hay en México y que nos ha tocado ir creciendo juntos, pues porque pues a mí se me ocurre diseñar muy cabrón, pero al que termino metiendo en problemas es al constructor y al jefe del taller. Luego tengo un asistente que termina haciendo como la operación de la logística de todo, de las cosas que se cargan. Hay una persona que se encarga de la bodega y que sabe qué hay en la bodega, porque muchas de las cosas que se usan para un comercial las guardas y esa persona sabe en dónde está cada cosa o cada prop, que los props son como los elementos que ven ahí que decoran. Por lo regular intento tener un asistente mujer para los detalles que son como más de asunto femenino. Y luego ahí abajo todo o sea, puede haber, les llaman swings, que son los que hacen como el montaje y el movimiento de las cosas, como para ir haciendo la ambientación, que de base hay como 4 o 5 y pueden llegar a crecer hasta 70, 80 o los que tengan que ser. Igual los carpinteros del equipo de construcción, puede haber 5 o hemos llegado a tener, por ejemplo, para el carnaval, para los carros alegóricos, llegamos a ver 50 personas en un principio y casi como 20 eran constructores o carpinteros. Oye, pero por ejemplo, cuando hiciste lo del... ¿Qué campaña fue la de los churubuscos? La del Palacio. La del Palacio, 5 foros para ti, 250 personas. ¿Todo es tu equipo? O sea, el equipo va creciendo dependiendo de lo que necesitas, pues puede ser que todo sea carpintería o luego tenga herrería.
sí, muchas veces lo que hacía era que literal les ponía playeras de colores para por lo menos saber de qué departamento eran o si no era alguien Y el nombre. que no conociera. Los 250 fueron para Julio Regalado, pero para el Palacio igual eran unos 100 y tantas personas, entonces sí los íbamos dividiendo y por lo regular ponía como subjefes de departamento y sabía quién hacía el montaje o quién dominaba tal o cual set o quién sabía de las compras que se hacían para un set o para otro. Termina uno haciéndose organizado a huevo porque no te queda de otra. O sea, no recogía mi cuarto, pero pues Ahora tengo quién lo hace. así se pudo, mamá. Sí. Ok, ¿en qué momento? Ok, ahí estás tú con todo tu talento en la Ciudad de México y triunfando. Te empiezan triunfando como siempre, te empiezan a contratar, ven tu talento, te empiezan a jalar. ¿En qué momento ya dices, empiezas a buscar ya un equipo fijo que te complemente? ¿En qué momento te consolidaste hasta cierto punto de una manera más organizada? Porque decías que al principio de que lo haces, sí lo hago, ¿sabes hacerlo? Sí. Yo creo que fue como al segundo o al tercer año que ya me llegaban producciones más grandes y que necesitaba una infraestructura. Yo creo que me ha caído sin querer la gente indicada, pues. Y cuando ves, por ejemplo, yo hubo un tiempo que tuve, o sea, un trabajador trae a su primo y el otro a su primo, y por ejemplo, yo tuve un brazo derecho que ya falleció, que literal era un albañil y que había llegado, pero tenía tanto entusiasmo por aprender que se convirtió en parte súper esencial de la compañía porque aprendió muy rápido, pues le apasionaba lo que hacía y literal dicen algunos productores que era un espectáculo ver cómo montábamos yo y él de que estábamos tan involucrados uno con el otro, ya sabes, como cuando tienes una dupla y te mueves en chinga y sabes cómo lo montas. Yo creo que fue como hasta el tercer año y después llegó el punto en que he tenido tanto trabajo que nunca me he detenido a decir, qué chingones somos, o ya sabes, como que siempre radica mucho creo que para mí, en que no te la creas. ¿Sí me explico? Como que estás tan en el rush del trabajo y de que estás en un proyecto y otro y vas como saltando de una emoción de uno al otro, que no te lo vas como permitiendo llegar a decir, ya somos, termino sabiendo que estamos en cierta posición por los proyectos que hacemos y por el éxito y el resultado que tienen las cosas que hacemos. Y porque comemos de eso. Y porque cada día comemos más caro. Que es como lo principal, ¿no? Pues sí. Sí, básicamente. No se vive de abrazos, ¿Sabes qué? Creo muchachos. que también a mí me pasó que a mí me iba bien porque yo era demasiado apasionado con el trabajo y no me importaba el dinero. O sea, como que termina uno clavándose muy cabrón en ser apasionado en que dé resultado lo que es tu trabajo y después la lana cae sola. Ahí tocaste un punto bien interesante y ahora que tenemos mucha gente joven ahí, es... Pues no tantos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo aprender a cobrar? Porque yo sé que a lo Sí. mejor es cierto, hay una etapa en la que no te importa el dinero, quieres el trabajo, pero cuando sacas cuenta dices, chale, tuve que le terminé poniendo este proyecto, ¿no? Yo perdía mucho dinero, mucho en un principio, porque era muy atascado con mi chamba, o sea, si al final sentía que algo le faltaba, no importaba que yo terminara perdiendo o poniendo dinero, hasta que la administradora que llegó y me dijo, oye, pues muy chingón y todo, y te está yendo muy bien, pero pues esto es un negocio, hay que pagar ciertas cosas, entonces hay que empezar a planear cómo vamos a hacer que esto sea un negocio y a dónde vas a detenerte de seguir gastando. Yo cotizaba muy mal porque, ¿sabes qué? Creo que a todos los que nos dedicamos a cosas de diseño es muy difícil cobrar. Como no lo ven como Pero no una preguntaron alternativa, esas cosas, ¿verdad? O sea, es como, no lo sienten, no lo perciben tal cual. Es de que pues está bonito, pero pues mi sobrino. O te ven que lo haces tan rápido y dicen, güey, pues nada más le picaste ahí. Oye, años de experiencia. Sí, de quemarte las pestañas. Y después lo que empecé a ver es que yo preguntaba como con colegas o normalmente hago precierres. Voy
al día me voy diciendo, oigan, pásenme en la mañana cuánto llevo gastado de tal proyecto para ver si puedo seguir gastando o le paro o sacamos solo cosas de la bodega o le echo más ingenio que lana o voy ahí como viéndolo. Creo que termina uno madurando como compañía y como jefe y empiezas a entender en qué cosas vale la pena gastar y en qué otras cosas no vale la pena gastar. Pero yo me acuerdo que el primer año era perder y ya tengo quien me meta el freno de, oye, Ocean, ya te estás como pasando, pues, o sea, ya párale o veamos cómo lo resuelves. ¿Sabes que me da pena a mí cobrar? No sé si a ustedes les pasa, a muchos les pasa. Sí, a la mayoría yo creo. Sí, y a mucha gente que se dedica a diseño, siempre que me invitan a universidades como a platicar y eso, siempre es la pregunta de rigor, ¿cómo cobras? Y yo por lo regular termino diciéndoles que a mí me pasa que si gastas 100 pesos en una tabla, tienes que por lo menos cobrar 200 pesos. Por la transformación y por el rollo del diseño. Exactamente. Entonces creo que es una tabla que ahí les servirá y si les sirve, mochense. O te inventas un apartamento de cobro. Yo sí creo que si eres malo para eso, busca quien te lo haga. Sí. Al final, sí, no todo es creatividad y amor al arte, al final Sí. de cuentas. O sea, sí, obvio, pero al final no hay que olvidar que si uno se está dedicando a eso, es un negocio, porque pues mucho amor al arte, pero el amor al arte al final de cuentas no paga los recibos, y la comida siquiera. Pero eso ya lo hemos platicado varias veces y el problema es que llegan nuevas generaciones que no entienden el contexto del mundo en el que estamos compitiendo y dicen, sí, dame 2,000 pesos por esto. Pero te digo algo, yo siempre que hacen ese ejemplo, yo creo que nunca te va a terminar de dar la seguridad una persona con experiencia que una que no. En el medio pasa mucho que, por ejemplo, yo puedo rechazar un proyecto porque alguien más lo está dando más barato y termina después hablando del productor diciéndome, güey, sufrí cabrón y en verdad debimos de haber autorizado lo que tú habías pedido porque al final siempre iba a ser garantía, todos íbamos a dormir bien y tranquilos para llegar a la filmación sabiendo que el set iba a estar entero y que iba a estar de calidad y que se iba a presentar. Porque también sucede mucho que los nuevos no presentan tan bien ni tienen la responsabilidad que tienes tú sobre un trabajo o sobre cómo lo visualizas o cómo lo presentas. Y por ejemplo yo, como lo presento, igual termina quedando en el set. O sea, como hago el render, igualito te va a quedar. Pues. Y ahí yo creo experto a alguien experto. Que al final de cuentas también terminas gastando lo mismo, tal vez no en el Más. momento, sí, lo mismo Más. Y más, porque te tienen Por que hablar a ti, corregirlo. exacto, a ti o alguien más para corregir y andar parchando proyectos. Sí. Y llámese solo diseño, de sets, de arquitectura, de lo que sí, sea. pero que al final ni quieres meterte en el trabajo del otro porque si algo queda mal es quítame todo eso. ¿Saben que, por ejemplo, a mí me han hablado muchas veces para trabajar en Televisa, pero Televisa tiene un sistema para trabajar que tienes que consumir con la gente que tienen ahí, los constructores, los ambientadores y todas las veces que he ido me dicen, oye, tú vas de director de arte, pero tienes que consumir todos los servicios aquí adentro de carpintería y todo. Yo no puedo responsabilizarme de cómo va a quedar una producción si al final no es mi gente. ¿Sí? Porque tendrás que enseñarlos, tendrás que ver si... Pues no, pues sí, están acostumbrados a otro nivel, digo, no lo critico, pero yo no puedo meterme en una bronca así, porque a la larga, pues, oye, no quedó bien o el acabado. A la larga es tu reputación también la que está en juego. Sí, tu nombre, pues. Oye, si haces videos, publicidad, set para televisión, ¿qué onda con el cine? ¿A qué onda? ¿A qué hora? Pues ya vi Toy Story. Yo hice 2 películas. La verdad es que me cansa. Bueno, más bien voy a decir algo que no debería decir. Pero en las películas te pagan en una semana lo que terminas ganando en un día de llamado de un proyecto o de un comercial. Entonces no es costeable y a mí lo que más me desgasta y me cansa es el día del llamado, o sea, estar con el montón de luces y concentrado ahí porque llegan a ser 20 y tantas horas o muchas más. Y por ejemplo, pasa mucho
que termina siendo un negocio las películas. O sea, hay había, porque creo que ya los quitaron, muchos apoyos que te daba el gobierno. Sí, ya. Y los productores se terminaban quedando con un porcentaje, te daban para hacer la película mucho menos. Si tronaba nueva pedo, ya estaba, ¿no? Sí, porque terminaba siendo un negocio. Había una forma de recabar fondos que tú podías hacerlo deducible de impuestos. Cualquier compañía, llámese Cielo, la que fuera, no sé si se acuerdan que siempre en los créditos Coca-Cola presenta y porque se terminaba deduciendo de impuestos y toda esa lana la podían consumir. Digo, no sé exactamente porque no estoy tan metido. Yo hice solo 2 películas, y luego también me pasaba que había mucho, ahora sí que me voy a ver tan mamón de no llegaba el proyecto que me llenara. Pero tendré justificado. artístico. No, pues pasaba mucho que veías y decías tú, otra comedia romántica, otra vez se trata de esto. Y series igual, series me ofrecieron muchas. Pero dices tú, tendría que hacer una serie que el arte sea muy importante como para dejar de hacer lo que estoy haciendo y venirme a meterme aquí 3 meses. Por ejemplo, Jesse hizo la serie de Nicky Jam que está en Netflix, y me invitó y me dijo, oye, te deberías de venir a hacer la serie, que le fue muy bien, pero teníamos que ir a filmar a Estados Unidos, luego a Puerto Rico, luego acá en México. Y te terminas de desconectar de tus clientes, pues, si tú tienes que estar ahí. Entonces, digamos que el core business de tu empresa son las agencias de publicidad. Las agencias, los videoclips y las productoras. A mí, ¿sabes qué pasó? Que mi aura de trabajo es mucho más grande que la que hacen normalmente los directores de arte, porque hay como directores de arte que se clavan solo en hacer películas, solo en hacer videoclips, solo hacer programas. Entonces a mí me sirvió trabajar mucho en MTV porque muchos de los productores ahora producen con la productora que hago, Shark Tank, que era una productora que hacía noticias en TV cuando yo estaba en MTV, luego ya saltó hasta acá afuera y pues sigo trabajando con ella. Entonces... Has caído en los lugares correctos, sí, en el momento correcto. Sí, yo sí le creo a la suerte. Yo sí creo que digo, mucho o sea, tiene que ver el talento, tiene que ver la suerte también, y a mí yo creo que el carácter me ayuda mucho. Pero también tienes que estar en un mood, ¿no? Porque puede llegarte la oportunidad y eso no era. Sí. Sí, yo creo que es una combinación de todo. O sea, si me preguntas exactamente qué es, no te sé decir. Yo sí creo que es un asunto de que soy muy apasionado en lo que hago, me gusta mucho lo que hago, y ahí me muero en la rayita hasta que queda como yo. Y soy muy clavado, pues mi trabajo es mucho como de detalles. Ajá. Tenemos una pregunta de Lizzy. Saludos a Lizzy Agus. Que está muy lejos. Dice, ¿te han copiado algún diseño y cómo te proteges cuando les muestras una propuesta para evitar que tu idea la lleven a cabo con alguien más barato? Por lo regular, intento que sea gente con la que ya he trabajado y que tengan confianza, o que en la producción esté alguien que yo ya conozca. O sea, por ejemplo, el productor de línea, que es al final el que coordina toda la producción, muchas veces son gente que yo ya conozco o que eran asistentes de producción antes y luego ya se volvieron productores y los conozco, o a los productores ejecutivos, y ahí ya sabes que estás hablando con alguien serio y no pasa nada. Claro. Normalmente los renders los firmo, o sea, con el logo de la compañía. Pues no me acuerdo que me hayan pirateado algún set así en particular. No te han pirateado ninguno, pero puedes platicarlo de la nave espacial. Yo no escuché eso. Bueno, platícalo. Bueno, yo he trabajado muchas veces con Arturo Hernández, el de los Supercívicos, y nos pasó que tenía un programa en MBS, cortan el programa, habíamos hecho una nave espacial muy cabrona que se llamaba el programa Houston Tenemos un Programa, se llamaba, y estaba el equipo que ahora son los Supercívicos, salía ese güey, Arturo Hernández, Gabriel Ramos, otro, no el de MTV, y salía por MBS y era una nave muy muy cabrona que había costado mucha lana y tenía pantallas y veías ver pasar estrellas y estaba muy fregona. Cortan el programa y después me habla Arturo, oye, que quiero que sigamos con el programa, pero lo vamos a empezar a transmitir por internet.
y terminamos replicando la escenografía, pero en cartón toda. Y Como coloreada. Ondri. Y coloreada, ¡Qué sí, perrón! como Ondri, y coloreada. Y de hecho, cuando la vio, le pusieron la nave del programa, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero acá le puso la Bachoco 8. Porque todos eran puros cartones de huevo de Bachoco. Pero te digo algo, al final me gustó mucho más cómo había quedado la de cartón por lo que representaba y como era más crafty. Y me acuerdo que habían ido hasta los hijos de los camarógrafos a ayudarnos a colorear porque la estética era como muy de... ¿Cómo se llama la coloreada. película de Gondry? Esta la de... que La salga- ciencia de los sueños. La ciencia de los sueños, Sí. me transportaste. Sí, sí, sí. ¡Qué perro! Sí, esa estética está muy cabrona. Sí, la forma de diseño. ¿Cuánto tiempo llevamos? Un montón, Hay no que sé. romper récords. De hecho, ha pasado 55 minutos, pero como siempre es como se te va de voladísima. Yo solo quiero dar el comentario cuando me preguntabas de las tías, ese Chita Sainz, aquí Es está mi el tía. sobrino. Gracias, tía. Háblale a la familia para llegar a los 50. Saludos a mi familia. Emilia Sainz, saludos parientes. desde Ah, sí, nosotros. ella es mi prima. Saludos a todos los que nos estén. Felicidades, amigo Mario Zavala. Saludos. Linda Lidia Chan Gutiérrez, el mejor en su ramo en estos momentos. Julián Álvarez. Gracias. Ah, no, Julián Uribe. Te emocionaste. Y su norteño, man. Todavía me pesa haberme perdido tu plática de Interlobos. Mm. Oye, ¿y cómo terminó entonces el escenario de 12 horas de Ricky Iglesias? Termina quedando muy cabrón como todo. No, Ay, pues, Todo lo que tocamos. Termina quedando muy cabrón. Llega el director así en la mañana súper temprano a ver si lo habíamos resuelto De porque que ya no durmió. amanecí de pálido. llegaba Enrique Iglesias y ya llegaba a filmar y pues el güey dijo, pues no puedo hacer otra cosa más que confiar. Queda chingón, le gusta mucho, termina ahí, véanlo en videos, no me acuerdo cómo se llama, pero es un video que fue famosillo de Enrique Iglesias con Marco Antonio Solís. Y luego ya a partir de ahí se volvió súper brother mío y por ejemplo con él me gusta mucho trabajar porque me brifea así por teléfono y me dice, tú haz que las cosas funcionen y que te quede chingón y yo confío en lo que hagas. Que por ejemplo, nunca me hubiera imaginado lo que iba a pasar con el video de X, que cuando lo diseñamos me dijo, güey, están muy chingones los sets y todo. Nunca hubiera pensado que iba a terminar siendo tan famoso o se iba a proyectar tanto, porque creo que al final el resultado de mi trabajo no es solo que me paguen, sino la exposición que pueda llegar a tener y lo que suceda con el videoclip, que después estaba muy padre porque tenía amigos que andaban de viaje por el mundo y me mandaban videos de, güey, está aquí en Cuba o estoy en Nueva York y aquí están pasando en el antro el video. ¿Tú crees que no te iba a tener confianza este amigo si le resolviste un Sí. problema mundial? Pero por ejemplo, en 12 esa es la horas? suerte que Wow. él dice, porque él pudo no haber sido lo que es de pasión y todo eso, a no haber entregado un resultado wow, y no pasa todo lo que sigue, pues. Sí, eso es lo que les digo. El anterior trabajo siempre te va a dar el que sigue. Entonces, yo me acuerdo si a lo mejor ahí me hubiera dormido en los laureles y le hubiera dicho a la producción, güey, Al resuelvan tiempo. ustedes con una locación y yo no me meto en esta bronca. A yo llegar y me acuerdo que fue una junta a la 1 de la mañana, llegué y les dije, miren, yo lo puedo resolver así. Hice un Photoshop ahí rapidillo porque no podíamos hacer render por el tiempo. Y esto puedo hacer. Y me decían, ¿seguro que lo puedes hacer? Sí. Entonces a la 1 de la mañana y empezaste a la 1 con... Pues haz de cuenta que, por ejemplo, tenía 3 camionetas en la mañana, a las 7 de la mañana, con una persona cada una y cada uno se iba, uno a comprar las telas, uno a comprar para irlo resolviendo. De hecho, Eso. lo van a ver ahí y se va a medio entender el rollo de dónde compré para hacer telas y cómo lo iba resolviendo el piso y todo. Y le gustó mucho y a partir de ahí, pues ya después hicimos otros más videoclips de reggaetoneros con el que más he hecho videos. Y después a sentirse tan tranquilo como decirme, oye, voy a ir a filmar a Miami, vente. Y llegaba descansada de así. Dice, ¿cuál es la mejor manualidad que sabes hacer? No, Es albur, me quiero imaginar. si no quieres, no la contestes. güey. Máximo Berrospe Ventresca, tan guapo como se llama ese director de arte. ¿Dónde lo puedo contactar? ¿Qué escenografía le pondrás a AMLO en sus bien. conferencias? ¿Qué? ¿Qué escenografía le pondrás a AMLO en sus conferencias matutinas?
Yo soy chairo, no me toquen ese tema. Pregunta Lizzy que qué onda con las brillantinas. Yo no entiendo esa curita. Ah, es que dice, cuando yo diseñé los carros alegóricos, yo no les iba a poner, o sea, en un principio, cuando yo hablé con los de la oficina y los diseñamos, la idea era que no tuvieran diamantina. Pero si no les hubiera puesto diamantina, se me hubiera echado encima a todo el mundo. Y ya después como que... Y de hecho hice hasta una votación ahí en internet y había gente que me ponía, ¿cómo? O sea, ¿en verdad estás preguntando que si ponerle o no ponerle diamantina? Pues no mames, es el carnaval, todo lo del carnaval lleva diamantina. Y creo que, ¿sabes? Siempre me preguntan, ¿cuál es tu trabajo más difícil? En verdad yo creo que el carnaval, porque terminé teniendo un chingo de jefes. Y no me refiero a la gente de cultura, porque digo, ahí sí me trataron súper bien todos, desde el químico y la gente que estaba ahí en cultura siempre se portaron súper bien conmigo. Pero al final como que tener la presión de yo sabiendo lo que significa el carnaval para los mazatlecos y que yo también seguramente debo haber criticado muchas cosas, ya que estás ahí ¿Con qué como... cara? ¡Chale! Ahora entiendo el estrés de todo. Sí. Y al final terminamos decidiendo que tenían que llevar, y pienso que fue una buena decisión, como que la gente asocia muy rápido el rollo de que los carros alegóricos tienen diamantina. No lo había pensado. Yo tampoco, pero Y ves como la comparación de una pieza con diamantina y una sin diamantina. Me acuerdo que iba gente de medios o visitas y les decía, ¿cuál te gusta más? Pues en chinga se te va a la vista a ver el que tiene diamantina por lo que hace no todo lo que brilla. Es diamantino. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando, Sí. no te queremos preguntar de carnaval, pero ya lo tocaste. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿O qué nos puedes compartir que no has compartido en los 18 millones de entrevistas que tuviste después de ese momento mágico? O sea, sí fue buena experiencia. Yo creo que siempre supe que lo iba a acabar haciendo. Como fue el primer año, Jorge Osuna, el que hace los luminosos, es muy cuate mío. Me dijo, siempre pasa que el primer año se te complica porque no tienes como... Los tiempos. Sí, o la experiencia de cómo funcionan cosas técnicas como los cables. O sea, el rollo de traernos los carros alegóricos desde la Pepsi en un cierto nivel y luego tener que tener una grúa en el alemán para subirle y terminarle de poner las últimas piezas. Sí tiene un desgaste muy cañón. Yo soy mucho de meterme a las redes sociales. La opinión de la gente a mí me presionaba mucho, pues estaba como muy ahí de estoy haciendo lo correcto o no lo estoy haciendo, o a lo mejor la gente espera más de mí por a lo que me dedico, por lo que hago, o siempre volteaba. Me acuerdo que siempre volteaba al final, los tenía acomodados, hice 4 carros de este lado, 4, y diario en la noche iba y les daba una vuelta a todos como para ver si los estaba resolviendo bien como yo me imaginaba o si estaban terminando de quedar las formas. Y la regla de siempre, el que menos me gustaba a mí fue el que más le gustó a la gente. ¿Qué fue? Que fue el del recodo, sin lugar a dudas, fue el que más fue el que más les gustó a la gente. Digo, no sé si de todo el desfile, pero fue el que más les gustó. Y después de ahí el de los cuervos. Y yo veía el de los cuervos y como que decía, puta, güey, algo le falta. Y la gente se volvió loca y comentaron mucho sobre el carro, que iban drag queens, y yo creo que eso también creo que le lució un chingo más. Como que yo veía los carros sin la tripulación y creo que al final todo lo termina envolviendo. Sí, es como un espectáculo en conjunto, pues. ¿Tú sabías ya cuando desarrollaste esos carros, sabías cómo iba a ir el vestido de las personas, cómo iba a ser más o menos ese tema? Intenté involucrarme, pero ya por el tiempo ya no me daba tanto. Digo, yo tampoco es que sepa diseñar vestuario y eso. Hay gente que está muy cabrón ahí en cultura y que sabían que se podía hacer. Sí preguntaba y sí intentaba que los tonos tuvieran, o sea, que empataran o que se involucraran o quisieran sinergia con lo que yo estaba diseñando, y sí me compartieron cosas,
invité a todos los que iban a subirse al carro para que fueran y les hice como una cita para que fueran cómodos, vieran cómo funcionaba el carro, si les daba miedo ir arriba o abajo. Entonces intenté ser muy clavado como normalmente lo hago con los proyectos que hago en México o los comerciales para que diera el resultado que yo quería y espero que ya pase. Y la pregunta más importante, ¿vienes el año que entra al carnaval? No me han invitado ni ha habido como acercamiento. No estoy seguro, ahorita digo que no lo haría, pero pues en una vez nunca digas nunca. Sí fue muy cansado, tuve que dejar de hacer otros proyectos, o sea, no pude hacer Acapulco Shore porque estaba haciendo los carros y tampoco The Real World, que también me lo habían ofrecido un programa para Facebook que producía en TV también. Entonces sí tuve que dejar de hacer muchas cosas para poder venir a hacerlo del carnaval. Estoy muy contento de lo que hice y agradecido de que me hayan invitado y del resultado y del final vivir la fiesta. ¿Cómo fue el acercamiento? Ya había habido acercamiento de anteriores administraciones para que viniera, pero siempre me toca que grabamos Shark Tank y Acapulco Shore en enero, y pues casi en enero ya tendría que estar uno acá para empezar a armar los carros. Yo me traje muchas piezas ya armadas de la Ciudad de México que armamos en el taller, nos las trajimos en tráiler. Me hablaron y me dijeron, oye, queremos platicar contigo sobre los carros. No, primero me querían ofrecer solo hacer las escenografías de las coronaciones. Y yo llegué y les dije, no, pues yo quiero hacer carros alegóricos. Me ofrecieron hacer la sección del Rey de la Alegría y yo les dije que no. La primera cita que tuve con ellos les dije, no, la neta no me interesa porque al final como que todo el mundo va y ve lo que sucede con todas las secciones menos la del Rey. Después habló conmigo aparte Linda Chang, que es amiga mía de mucho tiempo. Yo trabajé con ella cuando organizaba las cosas de porristas, como los campeonatos que hacían aquí a nivel municipal, y me dijo, oye, pues es que es una buena oportunidad de poder hacer algo diferente con la sección del Rey del Carnaval. Entonces, y aparte está la opción de que puedas hacer el carro de la banda El Recodo de los 80 años, que yo ya había estado trabajando con ellos para el disco de los 80 años y la presentación del disco que hicieron en México, y había muy buena relación. De hecho, los del Recodo no estaban tan seguros, bueno, más bien no les habían propuesto desfilar y me dijeron, diseña el carro para convencerlos de que tienen que desfilar, y pues pasó que les diseñamos el carro, se los enseñaron y dijeron, pues lo vamos a hacer. La verdad es que sí demandó mucha junta y mucha cosa técnica porque abajo estaba lleno de bocinas y de asunto técnico porque se escuchaba muy cabrón. O sea, yo me fui todo el desfile adelante del carro del Recodo y ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Me gusta mucho la banda y estaba muy cabrón cómo se escuchaba porque todo le habíamos invertido mucho tiempo de preproducir. Pues estaba muy chingón. ¿Tienes más cosas para contestar? Que no sean albures, porque... Martín Santaella, felicidades a Ocean, pura creatividad con calidad mazatleca. Saludos a Martín. Máximo. Martín, saludos a Martín, hoy hablé con él. Y Aquí dice que ¿dónde te pueden contactar? Pueden meterse a la página de internet www.artefactosets.com. Síganme en mis redes. Igual lo vamos a poner acá a la liga de contacto. No olviden darle like. Al de la parisina. Y compartir mi chiste de la parisina. En redes sociales está Artefacto Sets y las personales son Ocean Rodríguez en Instagram y Facebook. Y Carolina García Ríos, muchas felicidades. Un saludo y un gran talento mazatleco. Gracias. Saludos a la carita. Hermano, Todos son amigos. topamos a 35 en vivo. Vamos a llegar por los 10,000, yo creo. En on demand. ¿Cómo le llaman? Cuando En el streaming. Ajá. Cuando lo puedes ver después, ¿no? Ah, sí. On demand. Sí. Entonces, venga, tomarse una chela todos juntos.
Ay, El Martín. pues vamos. Nos va a invitar a... Sí. Bueno, si quieres ver la continuación de la entrevista, puedes. Bueno, el Beer Garden. En el after. A ver, vamos a despedir, Gabriel. ¿Tienes algo que agregar? Que no sea albur. Yo sí, te voy a decir algo. Ya tenía mucho tiempo con ganas de conocerte. Gracias. Ya te había contactado. Sí, pero te digo algo que no parezca que no parezca que fuera sangronada, pero No, normalmente no. ustedes agendan de lunes. Voy a explicar esto porque no vas a manchar mi nombre. No, es que normalmente agendan No iba ustedes. por ahí. No, voy a explicar esto. Normalmente agendan de lunes y yo estoy como los bomberos, o sea, puedo estar aquí y me hablan y me voy, pues. Pues no quería quedar No, mal. no iba y por quedé ahí. peor, No iba por ahí lo No, que iba a ya. decir, pero ya me había explicado. De hecho, por WhatsApp me dio todo ese speech de que se había caído de un carro eléctrico o algo. Es que me una caí patineta de un eléctrica. patín eléctrico de los de México. Sí, porque el morro me manda mensajes así de que, hey, pues, ¿cuándo voy a venirnos merco? No sé qué. Y yo así que, ¿Cuándo me vas a invitar? No, le dije. Ahora yo me voy Sí, a regresar. no, le dije, ya me vas a invitar, pero pues ya me había invitado otras veces. y yo, y ya tenemos invitado agendado. Sí, ya. Lo disfruté. Nos agendamos los lunes, sobre. Pero no había llegado a los 35 que llegamos No, nosotros. No, Ya no. dime, perdonen, no. Se lo tomó como qué reto cura. personal. ¿Mande? Se Ya lo tomó como sé, reto güey, no, personal. pero no iba por ahí. Realmente ya tenía mucho tiempo con ganas de conocerte Gracias. por toda la trayectoria que traes, todo el talento que Gracias. tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué era? La Siempre me conclusión. pasa, La güey. maldita droga. Ah, ya me acordé. Maldita droga. Bravo, neurona. Eso es lo que- Güey, no, de 63 programas creo que hasta me he pasado como unas 50 y tantas. Sí. Try 62. Y el primero que faltó. En fin, no, ya, chido, todo chido. Que te me haces una persona así bien Gracias. down to earth, güey. Aterrizada. Bien Muchas gracias. cabrón. Y te Sí. felicito pasado de lanza por Te eso. reivindicaste Un gusto sobre haberte esta. conocido. No, por La eso neta. cuido que no digo. No, ¿sabes? Yo siempre digo que el asunto es no creérsela. Como que el día que pierdes la autenticidad, como que nadie sigue creyendo en ti, pues. Y a mí me pasa mucho que la gente cree porque soy muy confianzudo, muy mazatleco, muy sinaloense, ya sabes, como muy neto. No hay cosa que me llene más de orgullo que a la fecha me sigan diciendo, güey, ¿de dónde eres? O que me sigan reconociendo el acento. Por eso vengo seguido a práctica. A ver, plebes. A ver, me voy a hacer una prueba. ¿Los quesadillas tienen queso o no tienen queso? Tienen que. Ah, bueno, sí, está bien. Por favor, sin lugar a ¿Dónde dudas. está mal? Y carne asada, Sí, pero te digo, a mí me late mucho y trato de hablar mucho de Mazatlán y en verdad también yo sí soy de la idea que a través del trabajo que hacemos cada uno podemos ayudar a que la gente conozca más la ciudad y que se hablen las cosas buenas y no tanto el rollo que ya conocemos todos. Y pues nada, contento, muchas gracias por invitarme. No, Ah, placer. Gracias por el agua. Sí, el No, en patrocinio. verdad, ha sido un placer y o sea, gracias por terminar de invitar. Invítenme cuando quieran. Sí estuvo mejor que Cuando todo. no lleguen a los 35, ya saben Hay que subir el rating. Ya sé, a ver, márcale este güey. que. Sí. Háblenle al oso. Sí, superamos las expectativas Sí. de la entrevista. No, te estamos preguntando. Ya llevamos más de una hora. No, tú. Ya. Para mí. No, Llevamos sí. 1 hora y 40. Divertido, te digo algo, hay entrevistas que te causan más diversión o que te fluyen más que otras. O otras que se ponen ahí como muy serias, como preguntarte demasiadas cosas técnicas. Lo padre de ustedes también es que dominan el asunto del rollo de la publicidad y de lo que implica una producción. Entonces, pues eso está padre. Felicidades, chavos. Échenle ganas. No, nada. Y qué padre que ustedes sobrevivan de una agencia. Porque neta, Sobrevivir es la cuando yo Palabra clave. cuando yo tuve la Es que agencia, yo vendo ropa y tamales. pero ya me compré
ayer. Ya se me acabó el dinero para los tamales. No te hemos platicado la idea que sacamos de White Chicks de subastar de repente. ¿No ¿Qué es cosa? esa película de dónde están las rubias que se subastan? Sí, ya va a salir las Ese va a ser nuestro Sí, disfraz de sí. Halloween. Este Halloween sí lo vamos a hacer. Y Las vamos a white subastar ¿Pero qué gente. pasa? Vamos a subastar gente para sacar para los fondos. Se subasta el Robert y el Gus para una cena. Primero las morras. Cena Y romántica. si pega chicle, pues ya nosotros. Primero el Gus nos subastamos 1,000 pesos la cena. No vienen incluidos los viáticos, ni la cena, ni el ride. Es solamente la Ni el presencia. Uber. Gabriela, ¿algo que quieras agregar? Yo me gustó mucho la plática. Gracias. Quedé encantada con todo porque todo está en hacer lo que te gusta. ¿Cuál es ahora? ¿Es esta? Sí. Ay, güey, ya no Me lo puedo morí. ver una cámara. Güey, sí es cierto. Y disco. Estoy hablando, está en hacer lo que te gusta. Porque gracias a Dios nosotros también tenemos la oportunidad de disfrutar lo que hacemos. De eso que dijiste, no lo había pensado, de que te ganchas tanto en el trabajo, te ganchas tanto en el día a día, en estar hablando con el cliente, en compartir sueños, en confiar en que la gente está invirtiendo en ti, en tu agencia, en tu trabajo, para que tú puedas consolidar o formalizar lo que ellos están pensando. Eso a mí se me hace algo muy cabrón, que muchas veces también llega gente emprendedora de que, ¿sabes qué? Renuncié, o ¿sabes qué? Me recortaron, eso es de mi finiquito, siempre he querido tener un café, entonces ayúdame a hacerlo. Y ahí es como una responsabilidad muy grande que cae en nosotras, que de verdad lo apreciamos mucho y que me llena. O sea, a veces también nos pasa mucho eso, que es una plática que hemos tenido reciente en la parte administrativa, que nos ganchamos tanto también en los materiales o en las cosas que estamos entregando, que siempre nos gusta dar de más, ¿no? Que si aunque sea un diseño extra, material extra, consejos, estar ahí, subir todas las redes, compartirlo. Muchas veces, por ejemplo, con Totem, la gente me preguntaba de que, güey, ¿es tu café? Y yo, no, son mis clientes, pero me encanta aquí. Entonces, tener lo que haces que te encanta es una bendición, ¿no? Y creo que eso es lo que más se me queda grabado de la plática, aparte de todo lo que hemos aprendido, que estuvo muy, muy buena, pero sí, es mi conclusión. Gracias, saludos. Gracias. No, la verdad está bien chido. Gracias, Sonia, por la visita. Un honor tenerte por acá. Y lo que yo me quedo es lo de, pues, la suerte. Pero la suerte no está sentado en un sofá en tu casa, pues tienes que estar en la calle, en lugares donde están tomando decisiones para que por suerte te caiga algo, para que por suerte la aproveches y por suerte lleguen cosas más chidas, ¿no? El que no se pone no sale en la foto. Ándale. Sí. Y pues nos despedimos. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. A las 2100 personas que están conectadas, un agradecimiento. No tengo tantas días. Y ya saben, si les gustó el programa, denos un like, compártanlo. Y recuerden que estamos en Spotify, en YouTube y próximamente en el cine. Netflix. Shark Tank. Sí, gracias. Muchas gracias por invitarme.